Buenos días, en este caso vamos a hablar de ingeniería inversa. La ingeniería inversa es un proceso de obtención de información técnica a partir de un producto que ya existe y está accesible al público, con el fin de determinar de qué está hecho, qué lo hace funcionar y cómo fue fabricado. Recuerdan en lo anterior que hemos visto en vigilancia tecnológica, hemos visto todo lo que hay desde el punto de vista del conocimiento. Acá una de las fuentes de información muy importante en la vigilancia tecnológica eran las patentes. Pero ¿qué pasa? Muchas veces las empresas no patentan sus cosas. ¿Por qué no patentan? Porque el patentarla significa, aunque lo tenga que pagar, brindarle conocimiento a las empresas, a otras empresas competidoras que pueden atacar a mercados míos, digamos, o sea, potenciales de mi empresa. Por lo tanto, por ejemplo de esto es la Coca-Cola. La Coca-Cola no patenta su fórmula porque piensa que es mejor protegerla a recibir derechos por esto. Protegiendo la fórmula de Coca-Cola, sus directivos entienden que van a tener una rentabilidad mucho mayor. Sin embargo, hay muchas gaseosas que copiaron la fórmula de la Coca-Cola, mal o bien, algunas tienen un sabor muy similar, otras no tanto, otras se dice que hasta mejor el sabor, pero la cuestión es que la Coca-Cola no da su patente. Bueno, entonces el proceso de ingeniería inversa permite, cuando no están patentados, permite que uno vaya analizando. Por otro lado, puede pasar, y es el ejemplo que vamos a ver, que los productos estén patentados y sin embargo nosotros tratemos de obtener las mismas funcionalidades por otros medios y que lleve un procedimiento distinto. Por lo tanto, ese procedimiento distinto ya es un procedimiento nuestro, de nuestra empresa, y no tiene por qué pagar patente. Porque si bien es cierto, tienen los mismos resultados, lo que se patenta es la forma de resolver el problema. Bueno, entonces, si no se patentara eso, por ejemplo, seguiríamos con los vehículos a tracción a sangre, porque la solución del problema, que es el transporte, se ha ido, digamos, por supuesto, avanzando y no a costa de las patentes, digamos, por supuesto. Bueno, entonces, este método de resolución implica aplicar, digamos, esta ingeniería inversa para profundizar el funcionamiento. En este caso vemos, por ejemplo, cómo se desarmaría un celular capa por capa y se puede ver cada una de sus partes, entenderlas y modificarlas. Si nosotros solucionamos el problema que por ejemplo puede ser la representación de un dígito de manera igual que como lo patenta Nokia, tenemos que pagarlo. Pero si esa representación de un dígito la hacemos de una forma diferente, bueno, no tenemos que pagarlo. ¿Por qué? Porque ya lo desarrollamos nosotros. Entonces, bueno, el proceso normal es, en base a las condiciones, se hace una ingeniería directa, se hace un diseño, luego una ingeniería directa de producción ya para hacer el producto. La ingeniería inversa toma el producto, bueno, y dentro de este producto se hacen las modificaciones. La ingeniería inversa toma el producto, lleva a cómo sería su diseño y luego a la solución de estas condiciones, digamos, propias. Entonces, esa es un poco la idea de esto. Es un proceso que es legal y es muy utilizado, y también se utiliza en el mundo animal. Ustedes recuerden que los primeros posibilidades de vuelo que tuvo la humanidad, digamos, los primeros artefactos eran basados en cómo volaban los pájaros, y bueno, y de ahí, de hecho, hasta hoy por hoy la aviónica tiene mucho de cómo vuelan y planean las aves o insectos, porque de todo un poco se copia. Esto es ingeniería inversa de lo que se hizo un poco en el mundo animal, que es lo que nosotros conocimos como biónica en algunas herramientas de innovación. Bueno, un caso paradigmático de esto es cuando en los años 80 IBM era dueño de todo lo que fuera computadora. De hecho, en vez de llamarse PC, se llamaba IBM PC. Bueno, la cuestión es que estas computadoras tienen un pequeño programa interno que se llama BIOS, y que eso permite cargar el sistema operativo. Como ustedes saben, una misma computadora carga distintos sistemas operativos. Esto permite de alguna manera que la computadora funcione. Bueno, resulta que, si bien es cierto el sistema operativo era relativamente fácil de hacer, la BIOS, o sea, cómo funcionaba la interacción entre este sistema operativo y el hardware propiamente dicho, que son transistores, era muy propia de IBM. IBM la patentó.
Entonces, ¿qué pasaba? Cada uno de los que trataba de copiarle, IBM le metió unos juicios fantásticos y prácticamente las fundía a las empresas. Entonces seguía manteniendo así su estrategia de liderazgo en el mercado. Fíjense acá que no es como la Coca-Cola. IBM sí la patenta. ¿Por qué la patenta? Porque quiere descubrir cuando otros le copian. Bueno, haciendo esto venían dando muy bien. Hasta que Phoenix Technology logró cambiar esto, digamos, ¿desde qué punto de vista? Estableció dos grupos de ingenieros que tenían distintos perfiles y que trabajaban totalmente separados. El primero estudiaba la BIOS de IBM y el código, y describían todo lo que iba haciendo, sí, pero sin hacer referencia al código, sino decía, cuando pasa esto, ocurre esto, cuando pasa esto, ocurre esto. Y eso le pasaba al otro grupo de ingenieros que no tenía un acceso al código. Entonces, este grupo de ingenieros, el segundo grupo, trataba de programar la BIOS de forma que haga esto. Y de hecho la hicieron. Las BIOS Phoenix se utilizaron en muchas computadoras por muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué ganó Phoenix con esto? Phoenix no hacía computadoras, hacía BIOS. Entonces, logró vender muchísimas BIOS cuando las computadoras se empezaron, digamos, de alguna manera a masificar. Bueno, entonces esto lo hizo sin copiar la BIOS de IBM. Por lo tanto, IBM no le podía hacer juicio, porque hacía una cosa similar a lo que hacía su BIOS, pero lo hacía de forma autónoma y diferente, original de alguna manera. Bueno, pero ¿qué pasó con esto? Phoenix sí trabajó mucho e hizo, digamos, mucho dinero como empresa, pero el que más se benefició de esto fue Microsoft. ¿Por qué? Porque también había otra cosa. Solamente había un sistema operativo funcionando, que era el de IBM, el IBM DOS, y Microsoft hizo el MS DOS. Ya no para sus computadoras, porque Microsoft, si bien es cierto, tenía una línea de hardware, pero era menor. Lo que hizo, lo hizo para todos los clones, digamos, que llevaban la BIOS de Phoenix, que se masificaron en el mundo y que de repente eran 100 o 1000 veces mayor la cantidad que los que tenía IBM. Por lo tanto, vendiendo el sistema operativo, hizo mucho más dinero de lo que hizo Phoenix. Pero bueno, así son los procesos, digamos, de innovación. Podemos decir que el inventor del láser, por ejemplo, de repente no hizo plata con ese invento, y muchísimas otras empresas la hicieron a costa de ello. Entonces, como conclusiones, la ingeniería inversa aporta el conocimiento porque es un proceso top-down. Nosotros normalmente vamos diseñando desde las partes hasta que los metemos dentro de un producto. Acá se muestra al revés, el producto, y vamos yendo hacia las partes. Lo bueno es que en todo momento tenemos una visión de conjunto de su diseño y su fabricación. Al tener el producto sabemos cómo se podría fabricar. Tiene mucha aplicación en innovación, muchas grandes como esto de Phoenix se hizo, digamos, con esto, pero también muchísimas otras cosas se copiaron y se mejoraron. Por ejemplo, el caso de eso, el disco de pasta, hasta el CD también se copió por el DVD y todo este tipo de cosas. Se copió en el sentido de ingeniería inversa, o sea, no infringiendo las patentes, sino haciendo este proceso. Bueno, nos da una visión holística de un producto en contrapartida del modelo tradicional, digamos, que vamos por parte. Se comprende el conjunto y se comprende sobre todo este proceso de partes ya integradas. O sea, hay alguien que ya hizo este proceso de integración. Esto es muy rico porque aporta justamente a uno de los problemas que tiene la innovación, que da, por ejemplo, producto con la cadena de distribución y con la cadena de comercialización. Normalmente siempre es una pelea entre ellos. Entonces, cuando uno ve una ingeniería inversa en este sentido, puede saber, por ejemplo, cómo se han hecho para funcionar estas tres partes, y esto ayuda mucho. También eso a nivel de partes dentro del producto también anda bien. Bueno, estas son competencias difíciles de adquirir en los procesos tradicionales. Permite plantearse hipótesis. ¿Qué pasaría si yo cambio esto? ¿No es cierto? Y vamos experimentando para tratar de verificar esas hipótesis, y así se va aprendiendo también. Se puede proponer nuevas mejoras al diseño, a la construcción y también a la operación. Porque de repente, a pesar de que estamos, entre comillas, copiando, también tenemos una visión diferente de que lo hizo. Acorta camino en muchos casos, y brinda seguridad al proceso, reduciendo la incertidumbre, porque sabemos que lo que tenemos al frente es un producto que funciona. Muchas gracias.